¿Por qué en un país sudamericano se estudia con tanta pasión la arquitectura y la cultura de México? En la Universidad de Concepción, en Chile, 23 estudiantes se reúnen 2 veces por semana para estudiar fervientemente el urbanismo y la historia mexicana. Hola, gracias, resuenan las voces de los jóvenes en el aula. Muchos de ellos comenzaron a interesarse en México por su rica cultura, su gastronomía y su arte. Algunos incluso sueñan con irse de intercambio a la Ciudad de México. Sin embargo, la razón por la que aman tanto a este país no se limita a su cultura. Hace 65 años, una tragedia azotó a esta nación sudamericana, y desde el norte del continente, México extendió una mano llena de silenciosa bondad. La razón que asombró al mundo está a punto de ser revelada. Acompáñanos a descubrir esta increíble historia. El 22 de mayo de 1960, a las 15:11, la ciudad de Valdivia, en Chile, fue sacudida por un temblor repentino. Un terremoto de magnitud 9,5, el más fuerte registrado en la historia. María Soto estaba en la cocina. Preparaba la comida para su pequeño hijo Diego y su hija Sofía. Al principio, se escuchó un rugido sordo que venía desde las entrañas de la tierra. Al instante siguiente, el edificio entero comenzó a sacudirse violentamente, como si fuera arrojado hacia el cielo. La alacena cayó con un estruendo ensordecedor, y las fotografías en las paredes volaron hacia el suelo. ¡Diego! ¡Sofía!, gritó María, corriendo hacia la habitación con todas sus fuerzas. Al abrir la puerta, las camas se sacudían de un lado a otro, y los dos pequeños se aferraban a las sábanas. ¡Mamá!, lloraba la pequeña Sofía. María tomó a la niña en brazos de inmediato y agarró a Diego de la mano. Tranquilos, aquí está mamá. Pisando el suelo que se movía como las olas del mar, corrieron hacia el pasillo. Detrás de ellos, los muebles colapsaban, los vidrios estallaban, y una espesa nube de polvo lo cubría todo. Su esposo Mateo salió de la otra habitación. ¡María, salgan rápido! Pero en ese preciso instante, una enorme viga de concreto se desprendió del techo. ¡Mateo!, gritó a María con desesperación, viendo cómo su esposo quedaba atrapado bajo los escombros. El temblor no se detenía. El edificio entero empezaba a desmoronarse. ¡Salva a los niños!, gritó Mateo con el último aliento. Sin tiempo siquiera para limpiarse las lágrimas, María empujó a sus dos hijos por las escaleras. Segundos después de salir a la calle, el edificio donde vivían se derrumbó con un estruendo brutal, convirtiéndose en una montaña de polvo. La calle era un infierno en la tierra. Las estructuras colapsaban una tras otra, y una niebla de escombros envolvía la ciudad entera. Los gritos de agonía resonaban por todas partes. María se quedó paralizada en medio de la calle, abrazando a sus dos hijos. Las lágrimas no dejaban de brotar por Mateo, pero no tenía tiempo para llorar. Tenía que proteger a Diego y a Sofía. «Todo va a estar bien, mi amor, todo va a estar bien», les repetía con voz temblorosa. A su alrededor, la gente escarbaba entre las ruinas gritando los nombres de sus familiares. Otros, cubiertos de sangre, pedían auxilio. Ese día, la ciudad de Valdivia quedó devastada en cuestión de minutos. Hubo miles de víctimas fatales, más de 3.000 heridos, y el 80% de las edificaciones colapsaron. Más de 200.000 personas lo perdieron todo en un solo día. María fue una de ellas. Se levantaron tiendas de campaña en un parque cercano. Innumerables familias se refugiaron allí. María entró a una de las carpas con sus dos hijos. En el suelo solo había mantas delgadas. A su alrededor, otras personas que también habían perdido sus hogares se sentaban juntas para darse calor. ¿Y papá?, preguntó el pequeño Diego. María no supo qué responder. Sabía que Mateo había quedado bajo los escombros y, aunque los rescatistas trabajaban sin descanso, la ciudad entera estaba en ruinas. «Papá volverá pronto», mintió María. Todavía no tenía el valor de contarles la dura realidad. La vida en el campamento era de una dureza inimaginable. El agua estaba racionada, solo entregaban una ración de pan por persona. Los baños no eran suficientes y las condiciones de higiene empeoraban día con día. Por las noches, el viento helado calaba hasta los huesos y una sola manta no bastaba para cubrirse. Sofía empezó a arder en fiebre. «Mamá, me duele», se quejaba la pequeña con voz débil. María corrió a la tienda médica, pero había una fila interminable.
Faltaban médicos y medicinas. «Se lo ruego, mi hija tiene mucha fiebre», suplicó María desesperada. Un doctor exhausto revisó a la niña y le entregó una pastilla para bajar la fiebre. «Dele muchos líquidos», indicó. Pero en el refugio apenas había agua. María se formó varias veces en la fila de raciones para darle unos sorbos a su hija. A la tercera noche, los equipos de rescate encontraron a Mateo. Ya no tenía vida. María se quedó de pie frente a los escombros durante horas. Ya no le quedaban lágrimas. «Mamá», dijo Diego tomando la mano de su madre. «¿Papá se fue al cielo?» María cayó de rodillas y abrazó a su hijo. «Sí, mi amor. Y desde allá arriba nos va a cuidar siempre». Durante una semana, la desesperanza se apoderó del campamento. ¿Cómo iban a sobrevivir a partir de ahora? Sin casa, sin trabajo, sin familia. Por las noches, cuando los dos niños dormían, María lloraba en silencio. No encontraba respuestas. Los ancianos y los niños del campamento se debilitaban día con día. María hacía fila todas las mañanas para recibir un poco de agua y un pedazo de pan, dándoselo casi todo a sus hijos. «Mamá, come tú también», le decía Diego ofreciéndole su pan. «Mamá ya está llena, cómetelo tú, mi niño», respondía ella, forzando una sonrisa que ocultaba una profunda tristeza. Pero entonces algo cambió. Empezó a llegar ayuda de la comunidad internacional, desde Estados Unidos, Francia y desde un país hermano en el norte, México. Cajas de cartón comenzaron a descargarse en el campamento. Llevaban impresas las palabras «Hecho en México». María miró esas letras. Sabía de México, conocía su música y sus películas, pero nunca imaginó que su ayuda llegaría tan rápido. Las cajas estaban llenas de medicinas, arroz, frijol y latas de conservas. El encargado de repartir los suministros explicó: «Es ayuda del gobierno y el pueblo de México. Están muy lejos, pero nos están dando la mano». María recibió su caja. «Gracias», susurró con el corazón en la mano. Esa noche, María abrió una lata de frijoles y preparó arroz para sus hijos. Era la primera comida caliente y sustanciosa que probaban en días. «¡Qué rico!», exclamó Sofía con una sonrisa. Al ver esa expresión, María sintió esperanza por primera vez. Al día siguiente, vio un periódico pegado en el tablero del refugio. «México envía toneladas de ayuda a Chile». El artículo mencionaba las palabras del gobierno mexicano. «Nosotros también somos un país sísmico. Entendemos perfectamente su dolor y no podemos dejarlos solos en esta tragedia». María leyó esa frase una y otra vez. Entendemos perfectamente su dolor. No era solo caridad, era empatía profunda, una hermandad que trascendía fronteras. Al refugio seguían llegando suministros mexicanos, mantas, ropa, medicinas y tiendas de campaña más resistentes. Las sonrisas comenzaron a volver a los rostros de la gente. «Miren esto», les dijo María a sus hijos. «Hay personas en México que nos están mandando todo esto para ayudarnos». Diego pasó su pequeño dedo sobre las letras de la caja. «México», murmuró. «Así es. Ojalá algún día podamos decirles gracias en persona», pensó María desde el fondo de su alma. Esa noche, envuelta en una manta mexicana, miró por la ventana de la carpa. La ciudad seguía en ruinas, pero la calidez enviada desde tan lejos había encendido una chispa en su interior. «Tal vez sí podamos levantarnos de nuevo», se dijo a sí misma. ¿Qué opinas de esta solidaridad mexicana? Déjanos tus pensamientos en la caja de comentarios. La decisión de México de ayudar incondicionalmente nacía de su propia historia. México es un país que convive con los terremotos y comprende la devastación que causan. En 1957, el famoso sismo que tiró el Ángel de la Independencia había sacudido la capital mexicana. Conocían la angustia de perderlo todo. Por eso no dudaron en enviar aviones militares cargados de ayuda. Era un México en pleno milagro económico, construyendo ciudad universitaria y grandes obras, pero con un corazón solidario dispuesto a ayudar a sus hermanos latinoamericanos. Un día, una brigada médica mexicana llegó al refugio. Hombres y mujeres con batas blancas comenzaron a atender a los damnificados, hablando con ese acento cálido y fraternal característico de México. María llevó a Sofía. «¿Es tu niña?», preguntó un doctor mexicano con mirada amable. «Sí, ha tenido fiebres muy altas desde el terremoto». El médico la revisó con sumo cuidado,
Le dio unas medicinas y le revolvió el cabello a la pequeña. No se me preocupe, señor. La chamaca va a estar corriendo en un par de días. Échele muchas ganas. María no pudo contener las lágrimas y asintió varias veces. Muchas gracias, de verdad, que Dios los bendiga. Esa noche, María pensó en la nobleza de ese país. Algún día, la vida nos dará la oportunidad de devolverles este favor, rezó en silencio. Semanas después, llegó ropa donada. María vistió a sus 2 hijos con prendas que llevaban la etiqueta «Hecho en México». «Me queda muy bien, mamá», decía Sofía dando vueltas. Diego miraba la etiqueta de su chamarra. El nombre de ese país quedó grabado en la mente del niño, un detalle que cambiaría su vida para siempre. Pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Reconstruir la ciudad y recuperar el futuro sería un camino largo y difícil. Pasó un mes desde el terremoto. La comunidad internacional, coordinada por las Naciones Unidas, armó un plan maestro de reconstrucción. Arquitectos de todo el mundo presentaron propuestas. En la primavera de 1961, el periódico local anunció un nuevo futuro para la ciudad. Entre todos los proyectos, uno destacó por su visión audaz: la propuesta del aclamado arquitecto mexicano Mario Pani. Reconocido por diseñar enormes complejos urbanos y la ciudad universitaria en México, su nombre se convirtió en sinónimo de esperanza. Sin embargo, en el refugio había dudas. ¿De verdad volverían a tener una casa? Faltaba dinero y sobraba incertidumbre. Un día, un ingeniero local reunió a la gente en el campamento. Escúchenme bien. El plan de reconstrucción ha sido aprobado. Nuestra ciudad renacerá. La gente murmuraba. ¿Cuánto va a tardar? ¿Cuándo saldremos de estas carpas? El ingeniero respondió con firmeza. Tardará, pero no estamos solos. Expertos internacionales, incluyendo a los mejores de México, están diseñando edificios que no se caerán jamás. Semanas después, la maquinaria pesada empezó a limpiar los escombros. María llevaba a Diego a ver las obras. Mira, hijo, esa gente está trabajando para construir nuestra nueva casa. En las oficinas de reconstrucción, el proyecto de Mario Pani fue elogiado mundialmente. No era solo hacer casas, era crear unidades habitacionales, un concepto muy mexicano de integración urbana con parques, vialidades amplias y sobre todo, concreto armado antisísmico. En el otoño de 1961, el mismísimo arquitecto mexicano llegó a la zona de desastre. Un hombre de presencia imponente pero trato cercano. Caminó entre los escombros, tocó las grietas de las calles y luego visitó el refugio. A diferencia de otros expertos extranjeros, él hablaba el mismo idioma. «¿Cómo están, señora? ¿Están todos bien?», le preguntó directamente María. «Sí, estos son mis hijos, Diego y Sofía». El arquitecto se agachó para estar a la altura de los niños y le sonrió. Luego se levantó y miró a María a los ojos. «Les doy mi palabra de que vamos a levantar esta ciudad. Construiremos un lugar del que estos niños se sientan orgullosos». Al día siguiente, los planos estaban sobre la mesa. Haremos grandes bloques habitacionales de concreto reforzado, avenidas amplias para rutas de evacuación. Esta ciudad tiene que estar preparada si la tierra vuelve a temblar, explicó a los ingenieros locales. Los periódicos titulaban: «El arquitecto mexicano que cree en nuestro futuro». La esperanza de María y de miles de familias se volvió inquebrantable. Para 1962, los cimientos de la nueva ciudad ya estaban a la vista. Ingenieros mexicanos y obreros locales trabajaban hombro a hombro bajo el sol, bromeando y compartiendo la comida. Un día, un ingeniero mexicano con casco amarillo vio a Diego mirando fascinado las grúas. «Oye, chamaco, ¿te gusta la construcción?», le preguntó con una sonrisa. Diego asintió tímidamente. El ingeniero le prestó una herramienta. «Mira, esto se llama nivel de burbuja. Sirve para que los muros queden derechitos y no se caigan. A ver si de grande te animas a ser arquitecto para construir casas bien perronas». Esas palabras encendieron un fuego en el corazón del niño de 8 años. «Yo quiero hacer esto», pensó. En 1963, el primer complejo habitacional fue inaugurado. Edificios blancos de 10 pisos, sismorresistentes, con grandes ventanales y parques alrededor. María, por sorteo, fue de las primeras en recibir sus llaves. Al abrir la puerta de su nuevo departamento en el 5.º piso, se quedó sin aliento. Una sala amplia, 2 habitaciones,
una cocina reluciente y una vista hermosa de la ciudad renaciendo. «Mamá, esta es nuestra casa», gritaba Sofía emocionada. Diego miraba por la ventana hacia donde las grúas seguían trabajando. «Mamá, ahí están los ingenieros mexicanos». María le puso las manos en los hombros. «Nunca olvides a la gente que nos dio la mano cuando más lo necesitábamos». «Nunca lo olvidaré», respondió el niño con firmeza. Esa noche durmieron en camas reales después de 3 años. María miró al techo y lloró en silencio agradeciendo a Mateo, al arquitecto mexicano y a ese país hermano. Para 1965, la ciudad estaba prácticamente reconstruida. Durante una ceremonia oficial en la Plaza Central, el alcalde agradeció profundamente a la comunidad internacional y, en especial, a México. El arquitecto Mario Pani subió al estrado. «Yo solo hice unos dibujos en un papel», dijo con humildad. «Fueron ustedes con su fuerza y sus manos los que levantaron esta ciudad. Cuiden este lugar y enséñenles a las nuevas generaciones que unidos somos invencibles». La multitud estalló en aplausos. María se acercó con Diego y el niño le dijo al arquitecto: «Yo quiero ser como usted y hacer casas para ayudar a la gente». El arquitecto le revolvió el cabello. «Échale ganas, muchacho. Tienes un gran futuro». Han pasado más de 60 años. La relación entre ambas naciones se fortaleció en acuerdos comerciales, becas e intercambios culturales. Por eso, los jóvenes universitarios hoy estudian la cultura mexicana con tanta devoción. Saben que sus abuelos sobrevivieron gracias a ese abrazo solidario. El 1 de mayo de 2025, durante una cumbre latinoamericana de urbanismo, el salón principal estaba abarrotado. En el escenario se proyectaban fotos de la tragedia de 1960 y de los edificios modernos que hoy siguen en pie. El ministro de Obras Públicas tomó la palabra y relató la historia de la reconstrucción, destacando el amor y la entrega de los hermanos mexicanos. El diseño de esas unidades habitacionales nos enseñó que la arquitectura debe servir a la vida humana, declaró con la voz entrecortada. Luego llamaron a un invitado de honor. Un hombre mayor, un arquitecto de enorme prestigio en su país, Diego Soto. «Yo viví el terremoto de 1960», comenzó Diego. «Perdí a mi padre, sentí el terror absoluto. Pero también vi llegar cajas de comida de México, vi a doctores mexicanos salvar a mi hermana, y un ingeniero me enseñó lo que era un nivel de burbuja. En ese momento decidí mi destino». Las lágrimas asomaron en sus ojos. «Hoy soy arquitecto y enseño a mis alumnos que nuestra vocación es servir a los demás, tal como lo hicieron aquellos hombres que vinieron desde tan lejos. Muchas gracias, México». El auditorio entero se puso de pie y los aplausos retumbaron en el recinto. Las redes sociales se inundaron con la historia. «Qué orgullo ser latinoamericanos. México siempre demostrando que es grande de corazón. La solidaridad no tiene fronteras». María falleció hace algunos años, pero hasta su último respiro bendijo a la tierra mexicana. Caminar hoy por esas calles es ver el legado de una amistad a prueba de sismos. La bondad desinteresada y el deseo de ayudar a quien sufre demostraron que el idioma del amor es universal. Las acciones que tomamos hoy por compasión pueden ser los cimientos del futuro de alguien más. ¿Qué te ha parecido esta historia? Déjanos tus pensamientos y emociones en la sección de comentarios. Si el video te gustó, no olvides darle un me gusta y suscribirte para seguir descubriendo historias que inspiran. Nos vemos en el próximo video.